La Consejería de Transición Ecológica contará el próximo año con un presupuesto de 261 millones de euros. Las cuentas crecen un 20% respecto a este año. Una de las partidas más importantes, 20 millones, se destinará a la lucha contra el cambio climático. Saludamos ya a José Antonio Balbuena, que es el consejero responsable del área. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial. Bueno, ha participado usted recientemente en la Cumbre del Clima que se ha celebrado en Egipto. ¿Vio usted una implicación real para frenar el calentamiento global o todo se quedó en una foto? Porque el acuerdo que se alcanzó fue agridulce. Esta cumbre, todas las cumbres tienen dos facetas. Una, para hablar de mitigación, es decir, reducir ya la emisión de gases de efecto invernadero, eso es un debate de Estado, pero ha tenido un avance importante en materia de adaptación. La mitigación, hasta que en los grandes países más responsables no estén implicados, estamos hablando de Estados Unidos, China, la India, pocos avances se van a hacer. Pero sin embargo, en materia de adaptación sí se ha avanzado. Entre otras cosas, se ha reconocido que existe un efecto del cambio climático a nivel global sobre territorios que tienen pocas posibilidades y poca capacidad para poder hacer frente a estos efectos, y se va a constituir un gran fondo solidario a nivel global para precisamente atender en esas acciones de adaptación a aquellos países, a aquellos territorios que menos recursos tienen para poderse adaptar. Está claro que la lucha contra el cambio climático, las acciones climáticas generan brechas sociales y evidentemente también genera brecha entre países, y por lo tanto aquellos países con menos posibilidades, que no son los responsables del cambio climático, hay un reconocimiento por parte de los países que sí somos responsables del cambio climático, de que es necesario generar un fondo de solidaridad para poderles ayudar a amortiguar lo peor de los efectos del cambio climático que está por venir en las próximas décadas. Esta misma semana el Parlamento aprobaba el dictamen de la Ley de Cambio Climático de Canarias. Lo siguiente es ir a debate en el Pleno. Ustedes apuestan por la descarbonización del archipiélago para el año 2040, 10 años antes que lo planteado por la Unión Europea. Hay quien les acusa, consejero, de utópicos, como el recién creado Foro de Estudio y Sostenibilidad Energética. La utopía la tenemos a nivel global, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo los distintos foros internacionales cada vez exigen a las administraciones públicas mayor ambición en los objetivos de descarbonización. Por lo tanto, entre el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático que asesora a la ONU en materia de cambio climático, y cualquier otro tipo de colectivo, con mucho respeto a esos colectivos, me quedo con el IPCC, que nos pide cada vez más acción. Además, Canarias tiene un punto de partida que no tiene el territorio continental. Nuestra demanda energética media por habitante de año es un 30% inferior a la del territorio continental, por lo tanto partimos con ventaja. La utopía se tiene que convertir en realidad, porque insisto, no nos queda otra. Es decir, cada vez son más los problemas que estamos teniendo a nivel global, fruto del cambio climático. Cada vez son más los territorios que se están viendo afectados, cada vez son más las personas que tienen que desplazarse porque sencillamente no pueden acceder a un agua potable y en calidad porque ya no llueve. Por lo tanto, hay que dejarnos ya de utopía, hay que dejarnos de esos mensajes que algunos partidos quieren decir, que lo que hay que hacer es fomentar, incentivar. Hay que obligar. Tenemos que meternos en la cabeza que si realmente queremos vencer la lucha contra el cambio climático, esta batalla, tenemos que obligarnos. Y en Canarias vamos a pasar muy mal. Es decir, los estudios que hemos tenido, que presentamos en la COP, sobre el incremento del nivel medio del mar en nuestras costas, nos ponen el dedo en la llaga diciendo que el 10% de la población canaria se tiene que desplazar hacia los interiores. Eso está ahí. Y por lo tanto, Canarias, que es un territorio insular, las islas, somos los primeros territorios que estamos desapareciendo del planeta Tierra por el incremento del nivel medio del mar. Me voy, por ejemplo, a Oramana, una isla en el Índico que ha desaparecido y cuyos habitantes han tenido que emigrar hacia un continente como el asiático, porque sencillamente no van a volver a verse esa tierra. Por lo tanto, las islas tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Consejero, ¿y qué van a hacer ustedes con los próximos presupuestos para esa adaptación, para mitigar ese cambio climático? ¿Qué acciones concretas van a poner en marcha? Bueno, tenemos acciones desde el punto de vista de empezar de alguna forma a hacer trabajo de renaturalización de espacios costeros que cada vez se ven más condicionados por los temporales y el incremento del nivel medio del mar. Tenemos dentro de esos 20 millones seguir consolidando las investigaciones en las universidades, una investigación que se traduce en 1,5 millones cada año y que nos ha permitido a día de hoy tener un volumen de información que no teníamos 3 años en materia de incremento de temperatura, en materia de cómo va a disminuirse los regímenes pluviométricos. Sabemos exactamente cuál es la posible foto de Canarias en la segunda mitad de este siglo, y eso es, de alguna forma, para poder actuar en materia de adaptación y mitigación, lo primero que tenemos que tener son datos.
Canarias carecía de datos. Y eso son las universidades las que nos proporcionan. Por lo tanto, seguimos apostando por la investigación de las universidades canarias con 1,5 millones, pero después también tenemos trabajos concretos de recuperación de especies de biodiversidad en algunos puntos de Canarias. Según datos de Red Eléctrica de España, el año pasado se alcanzó el récord de cubrir más del 48% de la demanda eléctrica de España con renovables. En Canarias no llegamos al 20%. Con todos los recursos naturales que tenemos, ¿por qué estamos a la cola, consejero? Tenemos un problema, primeramente, hay que recordar algunos casos que supusieron un freno a los concursos eólicos hace 15, 20 años, ¿no? Seguimos de alguna forma todavía con esa rémora que es un lastre que no nos ha permitido avanzar como tenemos que avanzar. Y después tenemos un problema en la fragilidad del sistema eléctrico, ¿no? Tenemos un problema, el almacenamiento no está regulado en Canarias como si lo está en la península. Hay algunos mecanismos en los que grandes promotores pueden vender energía directamente a grandes usuarios. Pensamos, por ejemplo, en la hotelería, que en Canarias no está articulado, o incluso la necesidad de empezar a cambiar los grupos térmicos, que son muy grandes, son pesados, son antiguos, por grupos más pequeños. Es decir, tenemos sobre todo impedimentos desde el punto de vista normativo, que es lo que nos ha llevado a solicitar al Gobierno de España la necesidad de que Canarias cuente con un marco regulatorio específico desde el punto de vista legal para poder, de alguna forma, ya la tecnología está, no hay problemas tecnológicos, lo que tenemos son problemas desde el punto de vista normativo que tenemos que empezar a desbloquear. Le quiero preguntar por la famosa urbanización Cuna del Alma en el sur de Tenerife, y hemos conocido que ustedes van a imponer una multa a la promotora por carecer de evaluación medioambiental. La empresa dice que se siente perseguida, consejero. Para nada, lo que estamos haciendo es un cumplimiento de la ley, como hemos hecho o como hacemos de manera continuada con muchos otros expedientes. Lo que sí es verdad que tiene una repercusión mediática, que el resto de expedientes que durante todo el año se tramita, tanto en la Consejería como en la Agencia Canaria de Protección, no tiene. Lo que hay es un inicio de expediente y con una propuesta de sanción. Ahora todas las partes afectadas tienen 15 días para hacer las alegaciones que estimen pertinentes y oportunas, y después, una vez que se analice, se hará una propuesta de resolución, ratificando la sanción o no. Pero sobre todo lo importante es que se le da la oportunidad a la agencia, se ha detectado que carece del estudio de impacto ambiental, el proyecto, una cosa es el plan general y otra cosa es el proyecto, son dos cosas distintas, el proyecto, y se da la oportunidad en la propia resolución de la agencia que pueden hacer ese estudio de impacto ambiental, tramitar la declaración de impacto ambiental y se acabó. Por lo tanto, lo que se ha detectado es una carencia que es subsanable. El Ayuntamiento de Adeje, de su compañero socialista Fraga, acusa a su consejería de deslealtad institucional por tomar medidas, dice que no le competen a ustedes. Bueno, nosotros seguimos sustentando que tenemos plena capacidad para hacer este tipo de actuación. Al final, el Gobierno de Canarias tiene esa alta inspección de los actos que emanen las administraciones locales. Yo no quiero tachar de deslealtad, no a la consejería, porque al final es el Gobierno de Canarias. Están intentando diferenciar, estamos actuando como Gobierno de Canarias y actuamos, insisto, con un cumplimiento estricto de la ley. Por lo tanto, al final uno tiene la obligación, cuando existen informes técnicos y jurídicos que te promueven determinados tipos de actuaciones, no los puedo parar, porque si lo paro, evidentemente estaría prevaricando. Y una última cuestión, en Corralejo, en Fuerteventura, hemos visto cómo Costas presentaba varias terrazas de restaurantes en la playa de esa localidad. Los empresarios confiaban en que esa resolución de ese expediente no llegase hasta que Canarias asumiese la competencia de Costas. Era complicado, estamos hablando, incluso estamos pudiendo ver cómo el propio ayuntamiento reconoce que eran unas mesas que estaban ocupando sin ningún tipo de licencia de autorización la propia arena, que incluso el propio hotelero reconoce que levantó un precinto que se le había hecho. Por lo tanto, son situaciones que claramente vulneran la ley de costa y es imposible, de alguna forma, ante un hecho que carece de licencia, que no se han pedido autorizaciones, que hay un uso ilegal de la arena, que pensar que eso el Gobierno de Canarias lo puede regularizar, sencillamente es imposible. ¿Por qué? Porque la ley de costa es la misma, tanto la aplique el Estado como la aplique el Gobierno de Canarias, y las ilegalidades son ilegalidades tanto si costa la gestiona el Estado como si la gestiona el Gobierno de Canarias. Pues José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, buenos días.